¿Cómo les va? Bienvenidos a esta charla en pantuflas de las 8 de la noche. Vamos a hablar con alguien que durante muchísimo tiempo no anduvo en pantuflas. El señor Iñaki Urlesaga, bailarín, coreógrafo. Bueno, para que nos cuente cómo anda pasando esta cuarentena, mientras saludamos como siempre a los que se van sumando. Buenas, ya saben, pueden compartir la charla. Yo tengo mucho frío, me prendí la estufa, pero esto sigue fresco. Hola Juan, hola, ¿cómo le va? Estuve viendo lo que me mandaste, Juan Carlos, muy bueno. Hola Pili. Bueno, mientras más gente se va uniendo, cuenten si ya prendieron las estufas, cómo los trata el frío. Buenas noches, dice Simon Reds, desde Galicia. Después contame, Juan Carlos, cómo anda todo allí en Galicia, si ya están yendo hacia la nueva normalidad, si no. Hola Rosana. Y ahí se sumó Iñaki, vamos a agregarlo. Buenas noches desde Estados Unidos, buenas noches desde Mar del Plata. Saludos hacia ambos, hacia Estados Unidos, hacia Mar del Plata. Bueno, desde Rosario también, ¿cómo anda la cosa por ahí por Rosario? Ahí te mando nuevamente la solicitud, Iñaki. Dame un segundo que todavía se ve que está trabada con la anterior. Pero en cuanto pueda te mando la nueva solicitud. Calefacción desde Mar del Plata, y sí. Te saludo, Nico, cómo no. A ver. Me sigue trabado Iñaki, a ver si libera. Iñaki, digo Iñaki. Iñaki, si no, tenemos que cerrar y volver a empezar, ¿eh? Ahí está, a ver si ahora lo puedo enganchar. Ahí, agregar. Bueno, mandamos nuevamente la solicitud. Mientras así es, constatamos que hace frío. Y a ver, Iñaki, ¿andás por ahí? Sí, ando por acá, ¿me escuchás? Te escucho, pero se cortó la luz porque veo todo oscuro. A ver, espérate. A ver ahora. ¿No tendrás para el otro lado de la cámara? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo va? Y acá aprendiendo la tecnología, yo no soy una persona tan moderna. No te Así que, preocupes, no te preocupes, ya estamos conectados, es suficiente. bueno, pero estaría bueno hacerlo sin sufrir tanto, te digo. Hay bastantes contrariedades en la vida, como para sufrir con esto. Pero bien, estoy contento de poder conectarme en otro lugar y aprender, ¿no? La vida tiene Totalmente, así que sin sufrir. Bueno, Iñaki, contame cómo andás pasando la cuarentena, qué planes se te han truncado. Sé que estuviste laburando por Rusia, no sé si estaban los planes de volver hacia allá. Mirá, en esto que hablas del sufrimiento, no soy una persona que le guste sufrir gratuitamente. Yo tenía pensado o firmado por contrato, por decirlo de alguna manera, el proyecto era en tres etapas. La primera etapa de que yo fui principio del año pasado. La segunda etapa fue que nosotros llamamos al bebé nacer, porque se llegó a ver el estreno y se hizo el 5 de diciembre. Y me tocaba, en realidad, poder estar ahora, mientras hablo con vos, mira, esto lo podríamos haber hecho, digo, desde Rusia. Pero ¿Te das cuenta? me tocaba toda la gira de verano que ellos tenían, y tenían una gira por el Bolshoi de Moscú y una serie de presentaciones por San Petersburgo. Iban a viajar a Lituania, iban a viajar por Europa del Este, y como parte de la gira del trabajo que habíamos hecho. Yo solo llegué a ver el estreno, yo me volví escuchando algo del coronavirus, porque en diciembre en Rusia está pegado a China. O sea que ya Claro. era el rumor de que algo había dando vuelta que no se sabía bien qué y demás.
o sea, cuando yo volví acá los primeros días de diciembre, ni remotamente pensé que esto realmente iba a complicarse tanto. Tenía pasaje para irme mediados de año más o menos y me pensaba quedar hasta los primeros días de agosto. O sea que realmente no me permitió disfrutar tanto de la obra, porque la obra es muy linda cuando la haces, pero también la obra se termina de completar con el público y con las funciones que se van rodando. Entonces, vi el Claro. estreno, me quedé con el DVD, con el, digamos, con la foto del estreno, que agradezco también en la retina de mis ojos, pero no mucho más que eso. O sea que bueno, que al menos lo pude hacer. Totalmente, al menos lo pudiste preparar y estrenar. Ahora, ya que eso es un poco el futuro para nosotros, ¿qué se dice? O sea, ¿te dieron otra fecha? ¿Está todo suspendido? Rusia está complejo, está Sí, sí, bastante sí. complicado pensar. Primero, segundo, que creo que al comienzo, por ejemplo, el estreno yo lo hice en San Petersburgo. Hmm. San Petersburgo no estaba tan complicada, era mucho más Moscú, y después terminó estando también San Petersburgo. O sea que, como nos pasa a nosotros, se fue modificando, y ellos en principio habían adelantado, parecido a nosotros, habían adelantado en realidad ellos adelantaron las vacaciones, les dieron eh, al servicio público y a las personas del Estado 6 semanas de vacaciones, porque como ellos entran al verano, a diferencia de nosotros, pudieron, creyendo que adelantando las vacaciones y dándoles las vacaciones, como les te digo, por adelantado, más o menos cuando volvían iban a poder estar bien. Y realmente cuando se estaba terminando las vacaciones o cuarentena, o como le quieras llamar, estaba mucho peor, porque el virus se Claro. propagó rápido. Pensá que Rusia son, creo que 130, 150 millones de habitantes. O sea, y también tienen lo que nosotros tenemos acá, mucha concentración, tanto en Moscú como en San Petersburgo. Esas ciudades grandes tienen mucha gente. Entonces, eso tampoco ayuda. Y bueno, tuvieron que suspender la gira por el Bolshoi. Era la primera vez en la historia que la compañía llegaba a bailar a Moscú, llegaba al Bolshoi Mirá. y tuvieron que suspender porque, bueno, el teatro es seguramente de lo último que volverá. Totalmente, sí, sí, lamentablemente es así. Rusia tiene un montón de territorio, pero como decís, ciudades donde también hay mucha población y eso se complica con esto. Y acá tenías algo planeado para los días previos al viaje o posterior al viaje? Yo tenía el año bastante armado afuera y Argentina es difícil planearla, ¿no? ¿No es cierto? Yo siempre digo lo mismo. Yo viví en Europa cuando sucedió 5 presidentes en 10 días. Yo eso me lo acuerdo como si fuera. La gente me decía, no sé, en ese momento creo que estaba el 1 al 1 todavía. Entonces la gente me decía, pero Sí, no. Yo viví en Inglaterra y me decía, pero la gente no puede sacar más de 80 libras al día, ¿no? También era el corralito y todo. O sea, sí, yo quería en diciembre, estoy escuchando la música porque yo digo, gracias a Dios, egoísta de mi parte, digo que me jubilé, porque si yo tuviera que tratar de seguir estando en forma físicamente como cualquier bailarín, es imposible para arrancar. Entonces, al ser coreógrafo, yo puedo bailar acá dentro de mi casa, corro el sofá que tengo acá atrás y puedo usar la coreografía. Yo hace mucho tiempo que quiero hacer Romeo y Julieta, que la había pospuesto por La Dama de Picas, que era el estreno más inmediato que tenía en San Petersburgo, así que retomé desde que vine y cuando supe que no iba a poder viajar y que no iba a poder estar nada de donde tenía más o menos la vida programada, volví a escuchar, volví a poner, ahora todo en teléfono, o sea antes yo ponía el CD atrás, lo escuchaba, ahora nada, toda la vida va a través del teléfono. así es. Romeo y Julieta fue lo último que bailaste de manera profesional, ¿o no? Fue tu Fue lo despedida. último. Claro, y en realidad todo tiene un poco y un porqué. Yo andaba dándole vueltas que tenía ganas de coreografiarlo, que no tiene nada que ver al bailarlo, ¿no? Lógicamente. Pero en ese Claro. momento, eh,
Mira, fue una de las pocas obras que en realidad yo bailé sin haber coreografiado. Porque prácticamente toda mi vida, por más que la gente no, a veces no se haya dado cuenta, fui bastante dual, claro, fui bastante dual. La obra que yo bailaba era la obra que coreografiaba, que dirigía. A mí me gusta mucho la parte autoral. Creo que a veces la satisfacción que yo encuentro aquí en mi casa, por ejemplo, cuando pongo la música obsesivamente y registro un movimiento que me gusta para la obra, la satisfacción plena del físico y de la emoción que me genera, digo, wow, digo, esto es tan como bailaba, o más. Entonces, bueno, con todo esto que te cuento, quiero coreografiarla, quiero armarla, y estoy atrás de ella hace mucho tiempo. Y bueno, confinado acá adentro, está perfecto para pensar. ¿Cómo, pregunta pero de ignorante total? Yo digo, no sé, una partitura, vos creás una partitura y la vas escribiendo, ¿no? En un pentagrama y demás. ¿Se hace algo similar con la coreografía? Bueno, mira, tenés varias formas. Yo siempre le digo lo mismo. Por ejemplo, hay un bellísimo coreógrafo argentino contemporáneo que se llama Oscar Araiz. Oscar escribe con símbolos, con dibujitos, con, qué sé yo, de una manera que solo se lo entiende él. Y yo siempre digo lo mismo, un día tendrías que hacer una, ¿cómo se llama? Una exhibición, porque realmente es un dibujo grandísimo. Es una manera más profesional que ningún coreógrafo en realidad la estudia, que es la Banotation por un lado, que es un sistema, y por el otro es el Bene. Son dos formas de escritura que como se pone en un pentagrama musical y a símbolos se puede ir escribiendo la coreografía más cosa, como para no perder el detalle y tampoco sí, el detalle justamente y la rigurosidad, ¿no es cierto? La fidelidad de lo que el coreógrafo quiso hacer. Pero eso justamente Claro. se estudia prácticamente, es coreología. Y en realidad es como el apuntador de cine, es la persona que tienes al lado que va escribiendo mientras vos le vas montando al bailarín. Eso en realidad después es leído por la persona que ha estudiado ese método específico que no es nada fácil. Son unos cuantos años y realmente es muy complejo porque tienes que saber música, tienes que saber danza, en realidad lleva mucho tiempo de poderlo entender. Yo lo hago como en Argentina lo hacemos en nuestra vida, todo con alambre. O sea, yo lo tengo todo en la cabeza. Yo recuerdo y registro, primero por dos razones, porque cuando lo estás creando todo el tiempo, la obra es diferente, se te va ahondando, se te va mejorando en el sentido artístico de la palabra. Y segundo, porque no sé escribir de otra forma, tendría que escribir letra por Claro. letra de una manera bastante improbable que después sea legible. Así que lo tengo conmigo y después de un estreno lo filmo de una manera muy específica como para tenerlo, porque la primera obra que hice por, no sé, hará 20 años, me la acuerdo, pero después se te van mezclando y Se te van sumando. la memoria te va faltando, no es que solamente se te suma información, no, que ya no lo registro como cuando tenía 20 años. La memoria también se Claro. gasta. Y vos que dijiste que la mayoría de lo que has bailado lo has coreografiado, ¿quiere decir que para el resto del equipo también o no? O sea, o solo se coreografía uno, ¿no? Todo. No, todo. Porque en realidad lo que a mí me gusta, en realidad hago obras grandes, no suelo hacer obras chicas, de a dos, que son de a cuatro, porque esas obras pequeñas tienen menos teatralidad. Y a mí lo que me gusta en realidad es como historia, cuantos más, no sé si cuantos más personajes, pero cuando haya una X cantidad de números, es que, por ejemplo, por eso te lo ahora hablando de Romeo y Julieta, no puedes hacer Romeo y Julieta con cuatro, porque no te alcanzan los personajes. A mí me gusta mucho la posibilidad de tener una historia rica, fundamentalmente, y una linda música. Y yo me siento más cómodo particularmente cuando hago una obra grande. Por ahí una obra chica, más danza en sí misma, y yo siento que salvo que sea
una necesidad, porque todo parte de una necesidad interior, de que quieras Sí. contar algo y de cómo lo quieras. A mí me gusta el saber que estoy contando una historia donde no solamente hay danza, hay teatro, hay escena, hay mucho más allá de un bailarín, o hay mucho más allá de lo que la danza en sí misma, como en modo de expresión, puede hacer. Totalmente. Te he escuchado que hablaste muchas veces, hablando, ¿no?, de este Romeo y Julieta, que fue tu último acto profesional, digamos, como bailarín. Vos ya, obviamente, es una carrera muy física, sabías que no es que te vas a jubilar de bailarín a los 65 años. Sabías que iba a ser antes. A ninguna edad, ¿Cómo? jubilar, digamos, lo que se dice económicamente, no, porque no tengo ningún aporte, No, claro. Pero sí en la actividad. ¿Cómo es? No me imagino los deportistas de alto rendimiento, los bailarines y demás, el saber que tenés que meterle, o sea, ¿fue una presión durante tu carrera el saber que tenías un límite temprano en el tiempo? Mira, es una linda pregunta. Yo la respondo muy seguido desde este lugar también, porque por ahí la gente no lo sabe. La danza es a ver cómo te lo digo, es una carrera muy diferente a muchas otras, porque si pensamos, si partimos de la base que un alumno o un estudiante estudia 10 años una profesión, ¿no es cierto?, una carrera, para bailar después 20, es realmente muy diferente al resto, porque es mucho más el estudio que después lo que verdaderamente podés llegar a vivir de ella. Eso Claro. para decirlo de alguna manera, que también, bueno, en realidad cuando entras a un teatro o empezás a bailar a los 17, 18, 16 años, en realidad es donde fuertemente empezás a estudiar. Tampoco es que por lo que has estudiado y el diplomita que te dan de mejor alumno o lo que sea, con eso alcanza. En realidad, eso es, como yo siempre digo, el primer ensayo en un estreno de un teatro es como el primer ensayo general, es tener sabida la letra y llevarte los muebles por delante. Más o menos de esa manera vos salís de una carrera del Colón o de una escuela pública y que realmente tenga una relevancia educativa. Pero sí, vos vivís un poco con la espada de Damocles, que sabés que la profesión... También, el cuerpo se gasta, entonces una persona de 40 años para bailar no es lo mismo que un chico de 20, ya no tiene la misma fuerza, ya arrastra un cansancio, no es lo mismo de un boliche a los 20 y que te hagan a las 7 de la mañana que con 40 a las 5, no mantenés el mismo ritmo. O sea, físicamente también te vas dando cuenta que algo se está acabando. No llegas a la como la Cenicienta. De repente, a ver, claro. Yendo al ejemplo del boliche, tenés 18 años, salís viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes y sábado. Después ya elegís qué día salir, después elegís qué mes salir. Y después sí podés. Sí. Con el baile, ¿pasa lo mismo? Que por ahí al principio hacías una cantidad de funciones en X cantidad de tiempo que después tenés que decir, no, conozco cómo reacciona mi cuerpo, vamos a espaciarlas. ¿Cuál? Seguro. Y además también, porque al principio, como todo, vos empezás a bailar y sos un potrillo, te llevas el escenario por delante. Entonces, tampoco hay mucho discernimiento, tampoco analizás muy bien cómo lo estás haciendo, y después cuando empezás a realentarte, es porque también la lucidez, si construís sabiduría a lo largo de tu profesión, también te vas dando cuenta que hay ciertas obras que te las tenés que replantear de otra manera, hay ciertas cosas que ya no las querés bailar más, porque ya no forman más parte de tu necesidad ni artística ni física. Y también, lógicamente, hay ciertos personajes que van esperando tiempo para poderlos bailar, porque a los 40 años, qué sé yo, una obra, por ejemplo, Eugenio Onegin es una obra que el chico es un tiempo largo de su vida, entonces empieza de una manera bastante jovial, pero termina de una manera bastante avanzada en el tiempo. A los 18 años es medio ridículo dejarte arrugas como para parecer grande. O sea, también todo tiene
una necesidad que no es solamente una manifestación física. El arte es, la danza es arte, y si bien es físico por un lado, también necesitas de una emoción sincera y concreta, la cual sientas, no solamente comprendas, sino sientas que es genuina como para poderla entregar, si no, como yo digo, es Cartoon Network, una cosa que no se la cree ni tu abuela por más que esté de pie. Es por amor, no. ¿Y vos te acordás de tu primer acercamiento a algo artístico? O sea, la primera vez que algo artístico, ya sea una canción, un baile, una película, te emocionó. Mirá, te voy a contar, no, la verdad que no. Yo recuerdo algo artístico, recuerdo dos cosas. Recuerdo a Jorge Don, el bolero de Ravel, como algo que a mí me impactó. Pensar que yo nací en el 75, y los unos y los otros es del 80. Y Jorge usaba un pelo para atrás, grande, era rubio el pelo, era como un león el pelo. Y además su andar, primero fue una obra divina, de la historia en esa época no habría entendido nada, lógicamente, que después la vi y es maravillosa, pero ya a mí me impactó la fuerza, Jorge, la sensualidad, era muy animal arriba del escenario, y lógicamente después, bueno, es una obra que en realidad cuando Maurice Béjart la crea, está considerada, que irrumpe obviamente la danza contemporánea, pero justamente es una presa, vos mirá lo que te cuento, es una presa, en realidad que es devorada por la ciudad, es devorada por lo que es el canibalismo capitalino, como quieras llamarlo. Y eso a mí fue algo que me llegó y me marcó pero para siempre, porque Jorge no era un bailarín solamente, él siempre fue un gran artista. Entonces yo entré con ese impacto en mis ojos, y creo que después, bueno, de alguna manera u otra siempre traté de seguir teniendo esa necesidad de tener esa excitación mientras veía a algo. Si a mí no me producía eso, dejé moverme, porque no era por donde yo iba. Claro, totalmente. O sea, eso, digamos, podría ser el mito fundacional, lo que recuerdes, lo que recordás que te emocionó artísticamente. A ver, y después, no sé, viendo tus compañeros, viendo toda tu evolución, ¿qué tiene que tener un bailarín para poder trascender y tener una carrera como la tuya? O sea, ¿por qué vos sí y varios de tus compañeros no? ¿Es constancia, es destreza? Es suerte, qué sé yo creo que es suerte. No, mira, si no tienes suerte, podés tener el talento del mundo y tenés que nacer en el lugar indicado, en el momento justo. Yo ahora te cuento todo lo que hice también, pero por ejemplo, yo cuando me había ido a Inglaterra, entré a trabajar como, no sé, en Changarín, último de fila, menos que el último. Yo bailaba afuera del edificio, para decirlo de alguna manera, ¿no? Como todo el mundo más o menos lo hizo. A los 6 meses o al año, a mí me había preparado el director en su momento para poder venir a bailar acá a Argentina, que a mí me habían pedido, el Lago de los Cisnes. Y yo acá había bailado un tercer acto solamente. Son 4 actos, yo tenía que bailar acá, me habían pedido el tercer acto, lo bailé. Cuando vuelvo, el director, que me quería muchísimo y me apuntalaba también siempre, me dijo, sos un chico de suerte, me dijo, te voy a poner a bailar el Lago de los Cisnes allá en Inglaterra, porque cuando yo vuelvo a las vacaciones, un primer bailarín se lesiona, tiene un accidente, me dijo, y como vos ya sabés el tercer acto, te tengo que enseñar 3 actos, no 4, me dijo, o sea que vamos para adelante. Y está bien, él consideraba tal vez que yo lo podría bailar, supongo, pero también si yo no hubiera tenido la suerte de que él me hubiera enseñado el tercer acto, y él ya sabía que yo el tercer acto lo hacía muy bien, había 40 atrás junto conmigo que tal vez no se sabe por cuál hubieran decidido. Situaciones así me pasaron siempre. Después de eso, después de esa experiencia que te cuento, al año yo ya era solista, ya bailaba solo, ¿no es cierto? Ya no estaba más bailando desde afuera del teatro. Bailaba adentro, solo, pero no era el protagonista de la noche.
Y me acuerdo, yo era un chico muy joven todavía. 5 primeros bailarines renuncian porque se van a trabajar a otro lugar, una compañía que se estaba fundando en Japón. Y nosotros teníamos anualmente una reunión con el director donde siempre nos hablaba los progresos, los no, si va bien, si va mal, hasta que llegaba esa primera figura. Después ya el trato era cotidiano, no era a través de una entrevista. Y me acuerdo que en esa entrevista, en la anterior, él me dijo, yo quisiera darte más posibilidades, yo sé que viene muy bien tu desarrollo, pero bueno, hay figuras que están con su cargo y lógicamente uno espera como la reserva, no te queda otra. Entonces, me dice eso, salgo, me voy, vuelvo de las vacaciones, 5 renuncias. Me vuelve a llamar, seguí de suerte, me dijo. Me dieron la categoría y bueno, a muy temprana edad. O sea, el trabajo uno lo tiene que hacer, no Claro. queda otro. Pero también es muy cierta la frase, estar en el lugar indicado, en el momento preciso, con el trabajo verdaderamente hecho, porque si uno no lo tiene, tampoco hubiera logrado nada. Pero Coincido. Hay una frase igual que habla más de la inspiración, pero podría referirse a esto, que es que la inspiración me encuentre trabajando. Es Walt Disney, decir, claro, es decir, que si vos no tenés todo lo que tenías antes, por más de que te toquen la puerta y te diga, che, renunciaron 5, no sirve de nada. no, lógico. Yo escucho a mí me encanta Walt Disney, lógicamente, y esa frase la tomé porque aparte es una mente brillante. Entonces, yo siempre lo digo, porque ahora que estoy, por ejemplo, Romeo y Julieta, y escucho, y la escucho obsesivamente, decir que estoy solo, porque si no me daría, claro, es imposible de convivir. Eh, pero todos los días la música la escuchás de una manera diferente. Todos los días Claro, todos los días te surge una emoción particular, todos los días te va surgiendo algo, y esa inspiración es producto del trabajo, ese discernimiento musical, que todos los días escuchás una nota diferente, escuchás un sentimiento que la música te cuenta, que es verdaderamente mucho más amplio que el que vos tal vez apresuradamente habías escuchado el día anterior, eso es trabajo. Pero el arte es trabajo. Roma no se hizo en un día, y un alma humana no se esculpe en un día. Y eso totalmente. es muy contradictorio para los días que nosotros vivimos, porque el arte en ese sentido sigue siendo absolutamente artesanal, sigue siendo absolutamente atemporal. Es decir, eso no se va a modificar. Y eso es bueno que las nuevas generaciones lo entiendan, porque eso es un proceso existencial de cada quien que quiere comprometerse al servicio de lo que haga. Y lo puedes hacer de manera expeditiva y de esa misma manera también le va a llegar al público, porque cuando vos conectás con el otro, y yo con vos ahora te estaría mintiendo, ya te hubieras dado cuenta. O sea, el público es un espejo que desde donde vos te conectes, ellos también. A ver, se ha tildado un poco la tecnología, pero creo que ahí volvimos. ¿Me ves bien? Sí. Perfecto. Y ahora, porque soy tan ignorante que si me pongo yo en negro, entro en pánico, pero digo, no, me parece que no soy yo ahora. No, pero acá estamos. ¿Hasta dónde llegamos? Escúchame, hablabas de las nuevas generaciones. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a la transparencia, en cuanto al prestar atención, en cuanto a la interpretación. Yo creo, Guido, que es exacto. A ver, estamos teniendo problemas de señal. A ver si te recuperamos, Iñaki. A ver, espera que justo... No, yo escuché, yo creo, y ahí quedó. Ahora volviste a quedar ahí con problemas de señal. Ahora va, sí, por favor, empezá de yo creo. Yo
creo que cuando yo tenía 18 años, que había presentaciones de 40 que se estaban yendo, a nosotros nos miraban también despectivamente, seguro, pero además también veían un cambio que nosotros no éramos parecidos a ellos. O sea, yo no voy a pretender que los chicos jóvenes tengan algo que ver con nosotros porque es otra generación, está perfecto que así sea. Yo lo que veo un poco, digamos, de manera muy liviana, que por ejemplo, yo te doy un libro y los chicos te dicen, no, pero dame un resumen. O sea, no hay, claro, y el resumen no alcanza. El resumen para el arte no alcanza, tenés que ahondar, tenés que realmente, si yo te digo hacer Romeo y Julieta, te voy a decir, no leas solamente la obra, lea Shakespeare, fíjate de qué habló en su vida, o sea, y eso es tiempo, y con la velocidad de hoy en día, muchas veces, ni la gente quiere, ni tampoco el medio a veces te lo permite. Entonces, yo ahí no veo muy buenos tiempos que corren para el arte. Por ahí se pueden producir obras, pero tal vez no tan artísticas. Entonces, después se da en la cabeza un poco contra la pared, baja, y es lo que yo te decía de mi época. Había ciertas obras que después a un ritmo empecé a bajar, empecé a ir más lento, y empecé a comprender que en realidad, a toda velocidad, no siempre es que por eso mismo vas a ir más rápido. ¿Quién lo decía? Vísteme despacio que con prisa. Claro. No sé, algún Napoleón. Napoleón. Sí, sí, sí. ¿Y te pasó que, más allá de los jóvenes, que sean los productores el que te diga, no, hagámoslo más corto que la gente se distrae? Sí, pero no. Directamente. Primero que yo no tolero el arte como como una mera distracción. El arte para mí es algo que te tiene que hacer reflexionar. El entretenimiento, sí. Valga la redundancia, te entretiene y sigue de largo. El arte para mí es algo que te tiene que hacer reflexionar, es algo que te tiene que hacer tener una mirada diferente. No digo que tengas que convalidar con lo que has visto, pero sí que te haga replantear lo que vos habías pensado acerca de un tema, acerca de una metáfora, acerca de un episodio, acerca de la vida. Los griegos, yo siempre se lo digo, los griegos tienen una frase divina. Los griegos inventaron el teatro, ¿no es cierto? Claro. Y los griegos decían, en su época, y creo que es actual, porque ellos decían, el escenario del teatro es el hecho o el acto pacífico más revolucionario que tuvo el hombre. Porque vos te sentás y vos mirás un espectáculo como yo vi a Jorge Don, y tal vez ese artista tengas vos la suerte de que te cambie para siempre la mirada sobre algo. Y si vos te vas a tu casa perturbado, incómodo o feliz de haber participado de lo que hayas visto, en realidad ese es el fin del arte. Para mí, para eso yo me visto y voy al teatro. Si no, ni voy, me quedo en mi casa, pongo Netflix y ya está, me quedo un rato entretenido. Pero no trabajaría con un productor que me diga eso, no lo podría sostener espiritualmente. Claro, está muy bien. Respecto a la transparencia que mencionabas antes, claro, no podrías laburar con alguien que no te permite ser transparente. No podría. No puedo convalidar en la vida, no puedo decir que sea lo que no convalido. No. Claro. Totalmente. Y es así como, por decírtelos, ¿no? Hay varios deportistas y demás que a veces se quejan del circuito, de que hay que viajar de un lado al otro y demás, en cuanto al baile. ¿También es así, de mucho esfuerzo diario, que decís, esto se podría cambiar o no? ¿O está bien que sea así, que sea un entrenamiento, que sea algo en el tiempo? No, mira, como todo lo educativo, yo creo que las formas seguramente pueden ser otras. Yo soy maestros muy, muy antiguos, donde si el maestro no te miraba, vos no podías ni consultar la pregunta de lo que tenías que resolver. O sea, claro. Era una cosa es el respeto, otra cosa es el miedo.
Son dos realidades que no son sinónimos. No deberían ir de la mano, cosa que a mí me había pasado siendo muy chico. Eso cambió, porque los jóvenes te interpelan, hoy en día es todo más horizontal, no es todo tan vertical, y bienvenido sea eso. Ahora, el problema que también trae es que no se puede darle la papilla picada todo el tiempo a los chicos, porque no los ayudas a discernir, no los ayudas a que ellos tengan que tener un comportamiento crítico sobre sí mismos. Y cuando se abre el telón, está el público, está el artista, no está la persona que te va a seguir ayudando. Entonces, tampoco es ni tan ni muy. Hay que buscar algo en el medio que permita que la rigurosidad no se pierda, pero sin violencia verbal, sin ningún tipo de conflicto que sea dañino, porque para el maestro también, la persona que te grita porque está llena de odio. Es decir, Sí. no tiene otra mirada. Lo que pasa es que tu odio no tengo por qué recibirlo yo, andate a terapia, pagate un buen psicólogo. Eso se trata un poco, ¿no es cierto? Pero creo que las formas sí se pueden cambiar, no los contenidos y no los resultados. Claro. No, porque por eso, viste, uno a veces de afuera además se ve como cierta exigencia que a veces aleja. No sé cómo fueron tus maestros, porque a veces un mal primer maestro, así como una buena obra te modifica la vida, un mal primer maestro te modifica la vida. Sí, seguro. Ojo, también tenés Billy Elliot, porque a mí me dicen el cine negro la película. Sí, pero yo siempre digo lo mismo. Tristemente, locos esquizofrénicos hay en cualquier rubro de la vida, hay en cualquier profesión que uno camine. No hace falta llegar al teatro ni ver una bailarina clásica. Es Billy Elliot también, que la contracara, nada más que siempre te vende el escándalo, siempre te vende la mala noticia y el pesimismo. Pero sí, yo tuve maestros muy rígidos, que eran muy grandes. El otro día lo dije, maestros muy grandes. Entonces, de hecho, en la mitad de la carrera, en el Colón se jubilaron y tenía casi 70 años. O sea, sí, era todo prácticamente a látigo. Digamos, el látigo nunca estuvo, pero quiere decir... No, sí, metafóricamente. Había una ventana con un vidrio abierto, 5 grados bajo cero, y no te permitían poner un saco encima porque el reglamento, el uniforme, correspondía a la mallita, la remerita blanca cortada ¿no es cierto? A la ni siquiera 3/4 manga, manga corta, en invierno. Pero no es que eran maestros malos, espiritualmente hablando, no lo eran maestros que antiguamente era casi un régimen militar la enseñanza. Después, por eso te digo, ni siquiera era ni el grito, ni el látigo, ni el puntero, era la forma estrictísima que seguramente también ellos fueron enseñados. Hoy en día cambió, porque hoy en día los chicos reciben otra, no sé, antiguamente tenías que seguir la profesión de tu papá, no podías ni siquiera diferenciarte si querías estudiar otra cosa o hacer otra cosa en la vida. Era toda una vida diferente y está bien que hoy en día se viva la vida como uno desee vivirla, pero con rigurosidad, ¿no es cierto? Con compromiso, y que a veces el compromiso hoy en día yo no lo veo tan a flor de piel en los chicos. Claro. De hecho te iba a preguntar, pero me imagino la respuesta. ¿Cómo te llevas con el ceremonial y protocolo y cuál es el límite de la flexibilización? Mira, la flexibilización, para mí, yo entro en una paradoja ahí, porque la flexibilización para mí es individual, porque cada artista es diferente. Porque así como te digo, lo militar, no sé cómo es en la milicia, porque no, cuando yo trabajo, así que salí sorteado, no tuve que ir a servicio militar, no tuve que ir a nada. Pero el arte, en realidad, cada alma es única, entonces también debería tener, no te digo toda, pero una cierta contemplación, una cierta mirada, que cada artista necesita algo diferente. Entonces, por ahí lo uniforme, lo monocorde, no termina funcionando, porque no siempre va a bailar el mejor, decían antiguamente, porque terminaba llegando el más fuerte. Y creo que eso es producto de cómo también nos preparaban para poder llegar al escenario. Y creo que eso habría que replantearlo, porque todos somos diferentes. Unos necesitan más coraje, otros necesitan un acompañamiento fuerte,
y otros no necesitan nada, con solo mirarlos y marcarles algo, ya solo se encausan. Eso creo que está de alguna forma cambiándose, pero te vuelvo a decir lo mismo, tiene que también estar el compromiso y el entendimiento de que uno no necesite tanto, no quiere decir que en algún momento vaya a necesitar un poco más, como para Claro. poder ir a la senda que cuál se deben causar. Yo hablo desde un lugar profesional y que uno quiere que la excelencia mejore con el tiempo, ¿no es cierto? Porque la vida es evolución, no ir para atrás. Sí, totalmente. Estuviste 10 años en Londres, después, bueno, estuviste en un montón de lugares. Si tuvieses que decir, che, no puedo creer que la danza, que el baile me llevó a este lugar, ya sea por el lugar, o sea por el lugar donde hayas bailado, o por frente a quién hayas bailado. Uf, y mirá, yo la verdad, Inglaterra, cuando yo era un adolescente solamente quería bailar en el Colón. O sea, no creía que conocía Europa, que había ballet, porque bueno, la danza empezó en Francia, pero tampoco es que tenía muy en claro que quería irme afuera, porque el mundo tampoco era la globalización que hoy en día, tampoco había internet, o sea que no era todo tan fácil. No Claro. existía más. Mando un mail y ya tengo la solicitud aprobada. Había que mandar por correo y bueno, todo lo que dan. Pero por ejemplo, cuando llegué a bailar a China la primera vez, con la compañía inglesa en el año 99, y bailamos en un circo, claro, porque China no tenía teatro todavía, estaba la ópera china, y no había mucho más que lo que representativo y nativo de ellos. Entonces nosotros trabajábamos en un circo, como te digo, con 40 grados de calor sin aire acondicionado, te ponías la peluca y se te despegaba del calor que hacía. Me acuerdo que, lógico, el inodoro era el inodoro chino, el agujero, Claro. no había ni de francés. O sea, yo miraba y digo, y te digo te digo esto en un circo y enfrente había un zoológico y te pasaban los elefantes. En un circo te cambiaban en una carpa. O sea, después fui a los años y me tocó inaugurar el primer teatro occidental en Pekín. Y bueno, sí, fue toda una fiesta. Y yo decía, pensar que yo vine de La Plata, yo salí de La Plata, y que me haya agarrado este cambio cultural acá, yo jamás en la vida hubiera creído que lo hubiera vivido. Y si vuelvo ahora a China, como he Claro. vuelto veces, y vos ves lo que es hoy en día Pekín, no lo podés creer, porque en el 99 no había edificios, había rascacielos. Era Shanghái, que tenía realmente la modernidad, y Hong Kong, que era inglés. Hoy en día es todo chino, y vas a Pekín y no sabes si estás en Pekín o si estás en Shanghái, porque realmente el mundo es otro. Y Claro. vivir eso a través de mi profesión, yo soy un bendecido a la vida, porque siempre viajé por trabajo. Nunca, el lugar más lejos que fui por placer fui a Río de Janeiro, un fin de semana. A alguna isla, pero yo para ir a nunca. Y Claro. dio mucho la transformación mía, me la vivencié en mi trabajo. ¿Y te arrepentís de haber laburado tanto? ¿Cómo? Si te arrepentís de haber laburado tanto. Mira, cuando tuve 12, 14 años, yo tuve la crisis del chico preadolescente que tiene demasiada presión externa. Y yo siento que eso no lo supe resolver muy bien en su momento. Pero después de grande no, porque de grande ya sabía cómo eran las cosas, y entonces ya estaba seguro, rearmado de nuevo, en lo que quería hacer, y lo que te digo hoy, cómo lo quería contar. Yo siempre tuve una voz propia fuerte, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, porque en lo que no me sumo a. Entonces, Claro. no, como profesional no, pero sí tomo mucho cuidado con los chicos cuando son tan chicos
no tienen una personalidad definida y a veces la exigencia es mucho más difícil de lo que la pueden sostener ellos mismos. Entonces el daño justamente es preservar a la criatura porque después hay que ver esa persona cómo evoluciona en el tiempo. Claro. Sí, sí, totalmente. Por eso te preguntaba vos cómo eran tus comienzos, cuando no tenías una personalidad formada, ¿no? No fueron fáciles, por eso te lo cuento. Y por eso siempre a los chicos, alguien me pregunta algo, digo, o un padre, y espera que crezca. Esperá que se desarrolle físicamente e intelectualmente. Esperá el deseo del chico. Esperá la necesidad, porque el chico te lo va a decir. El chico te lo va a contar. Si al chico lo empujás a lo que no está preparado, es lo que vos me decías de un mal maestro, un mal inicio. Y yo en eso siempre digo lo mismo. A mí me gusta la danza terapia, la psicología, a mí me gusta entender, comprender lo que está sucediendo. No voy por serie y por repetición, porque cada día es irrepetible. Totalmente. Totalmente, no, yo obviamente siempre viéndolo de afuera, pero se veía no como un mundo donde le tenés que dedicar mucho a eso. Y desde muy chico, porque vos decías, 10 años estudiando, 20 de carrera, no es que a los 25 decís, bueno, voy a empezar a estudiar danza. No, vos estás a los 17, cuando vos entras a la facultad de estudiar abogacía, yo a los 17 ya estoy recibido. Claro. O sea, es muy diferente. Y a los 40, cuando en muchas profesiones realmente te das cuenta de lo que se trata y donde lo empezás a disfrutar para poderlo vivir mejor, ya estás jubilado. O sea, es muy a contrarreloj de mucha gente. La gente descansa un domingo, yo descanso un lunes. Todo es al revés. El fuerte mío es en la noche y el oficinista va a la mañana. Es decir, en general la vida del artista tiene una vida diferente. Es bellísima. La bohemia, las personalidades que vos con... Si a mí hay alguien que me diga qué es lo más lindo, y cualquiera te puede preguntar pensando que va a decir, ay, el aplauso que yo tuve, la ovación que recibí, el premio, que... No. Lo más lindo que tiene esta profesión es que cuando vos trabajás en un cierto nivel, trabajás al lado de tanta gente tan rica y tan fantástica, que esa gente es la que te forma a vos como individuo, porque escuchar esos 5 minutos de recreo, que uno fuma un cigarrillo y alguien te habla de la vida, y si lo escuchás hablar a Sefirelli, y qué sé yo, algo te tiene a Barenboim, algo te tiene, es decir, es muy amplio, vos no estás con bailarines, tenés escenógrafos, iluminadores, pianistas, músicos, artistas, es gente que realmente... No cualquier artista va a ser un idiota en la vida, no lo creo, no me parece que no es tan así la vida. Entonces, te vas metiendo realmente en algo, tal vez son tus pequeños grandes maestros de forma cotidiana, porque escuchás, claro, que te vas a tu casa repensando, decís, ay, pero entonces esto no era tan así. No, pero entonces yo esto lo había vivido mal, esto lo entendí mal. Es esa metáfora, ni siquiera te digo después de la noche con una copa de vino en un restaurante, ni siquiera te hablé de la parte, te hablé de la parte educativa de la profesión, después la recreativa es divina, ¿no es cierto? Y si encima te va bien, te pagan y qué sé yo, bueno, por eso digo, yo soy un bendecido, yo no podría decir nunca nada, tengo que solamente dar qué bueno, sí. Muy lindo. Eso también es difícil, vivir de tu profesión, de tu vocación. No es un trabajo. Yo lo elegí cuando tenía 8 años. Empecé a bailar en un andador cuando tenía 3. En un andador. O sea, que tu vocación sea tu profesión y de la cual te dé de comer y encima te haga mejor persona, soy un bendecido. ¿Qué escuchás, no sé, en tu casa? Fuera de todo esto, digamos, Iñaki escucha cumbia, o sea, por fuera de ahí, ¿qué es lo que te gusta? Varias copas de mar, y la bailo bastante bien, te digo. Pero ahora, últimamente, el otro día escuché, no sé por qué, no me preguntes por qué, he escuchado mucho Bob Dylan desde que le dieron el Nobel. Me metí mucho con esto.
El irlandés, ¿cómo se llama? Hay un irlandés que es divino también, que es grande, que está ahí dando vueltas. Toda la vida escuché mucho Sabina. A mí me pegó de joven mucho Sabina, me pegó siempre Mira. mucho Fito. Mucho Fito. Eso de Calamaro, esa época a mí me agarró muy de joven y me marcó, lógicamente. Y claro. Qué sé yo, a mí eso, la letra será, por un lado, Fito me parece una persona hiper musical, pero no musical solamente por la composición de la letra, sino la música, la melodía, me parece un compositor bellísimo. Y bueno, también eso tiene que ver mucho conmigo. Después los Beatles toda la vida. Qué sé yo, después de los Beatles es muy difícil que otro grupo produzca Y 10 esa... años allá en Londres, ¿te fue a ver un Paul McCartney, te fue a ver un George Martin? Quien venía muy seguido a vernos bailar era Elton John, vino mucho, porque en su momento él era muy amigo de Lady Di, y con Claro. Lady Di han venido muchísimo a ver George Michael, también ha venido mucho. McCartney menos. Alguna que otra vez vino Cono a ver las funciones, pero en general tampoco te avisan tanto. Lo que pasa es que después te enteras por Eso los te iba a viajes, decir. tampoco te avisan Empieza, tanto. che, parece que vino tal. No. No, lo que pasa es que lo ves en el box, porque está ahí adelante. En Inglaterra, la reina va al fondo y cualquier artista de lujo está en lo que nosotros llamamos el palco Bansen. O sea que lo ves, por más que no se Claro. lo diga, está ahí, no te la pueden negar. Pero después a veces vienen para la función, te saludan, después de la función y demás. Pero no te creas que es tanto, ¿eh? No hay tanta... Inglaterra es mucho más discreto en general. No es algo que van caminando por la calle y se para el tránsito. La gente No, toma el claro. subte, qué sé yo. Una vez iba en el subte andando, estaba una artista que conoció, Amy Winehouse, y estaba sentada Sí. al lado mío. Yo me bajé y no me di cuenta, si no, yo no sé qué hubiera hecho, pero, porque no podía creerlo, y no solamente que hubiera estado al lado mío, sino que la gente que se dio cuenta no hizo nada, la dejó de Claro. lado. O Sí, sea, sí, sí. hay un respeto por el otro, y creo que es porque como es una ciudad que toda la vida dio músicos, porque los Beatles están ahí, los Rolling Stones están ahí, McCartney, deben estar acostumbrados a tener genios al lado de ellos. Por ahí para Claro. nosotros es mucho más raro, pero todo el rock inglés nació ahí, en el rock en general. O sea que es una ciudad muy Sí. musical. Es divino. En ese sentido, siempre hay una banda en vivo, siempre tenés algo para escuchar. Eh, También recuperaron muy bien el teatro de Shakespeare, ese que es el Globe, que es todo. Sí. También han hecho música por primera vez, porque antiguamente no se había permitido nunca. O sea, es una ciudad que la música, y tenés a Rod Stewart de un lado, y qué sé yo, tenés de todo. Hay Sí, sí, mucha totalmente. música. Sí, totalmente. ¿Qué tenés ganas para cuando termine todo esto? Me imagino que retomar lo de Rusia, que quedó ahí truncado, pero no sé, de acá a 5 años, ¿sos de hacer planes? No, no. Yo dejé de hacer planes. Te cuento por qué. Yo te digo por qué no hago planes. Una vez, cuando yo ya era primera figura y demás en Inglaterra, sí, en Inglaterra, me acuerdo que a mi familia, no me pregunté por qué, hay un ballet que le gusta mucho que se llama Giselle. Bueno, yo bailé varios ballets, pero ese es fundamentalmente uno que le gusta. Entonces querían venir a ver un estreno, que yo tenía que hacerlo, y dije, no se hagan problemas, digo, yo organizo todo. Yo compro las entradas, lo coloco, yo le resolvo todo lo que haya, toda la logística la hice 6 meses antes. Cuando ellos vienen, el día anterior al estreno, yo sufro un accidente, que me caigo en el escenario, y me caigo 6 metros. Y estaban todos con las entradas compradas, con los hoteles reservados, con toda la parentela, todo, y después me operé.
Entonces, cuando me opero, estoy en el hospital y digo, te das cuenta que no hace tanta planificación, nada tiene que ver con lo que la vida en general te está contando que sucede, porque uno dispone una cosa y después la vida sucede otra. Y eso me pasó a los 25 años. O sea, Claro. la rigurosidad y todo lo que yo tenía armado, que tenía un contrato en Hong Kong de acá a 2 años, un contrato en Los Ángeles, después a Buenos Aires, y tal vez si me quedaba un huequito, lo anulé. Tenía lo de Rusia para hacer, tenía algo más también que me iba a ir a Hungría, y no sé qué va a pasar con esto, porque no tengo idea si lo de Rusia lo pospondrán, si lo de Hungría, porque como todo esto, encima de mi trabajo, todo esto es global, no me queda otra que esperar que el mundo se reacomode. No es que yo sufrí la Argentina o un parate y bueno, y afuera el mundo es otro. No, entonces tengo que esperar a ver el mundo cómo va a reaccionar y a lo mejor la próxima vez que estemos hablando, no sé, primero es en vivo y te digo dónde estoy en Romeo y Julieta o cuando me estoy yendo a Rusia, no lo sé. Ojalá, bueno, otra demostración que tampoco si uno planea todo, va a salir como uno planea. Desde ya que no, te lo juro, desde ya que no. Pero bueno, yo aprendí a fluir un poco, con la vida estoy mucho más relajado, porque me he dado cuenta que uno propone y Dios pone. Hay algo que va más allá de nosotros y fundamentalmente en estos momentos. Totalmente. Iñaki, me encantó hablar con vos. Ojalá se repita. Hay un montón de cosas para escucharte, contar y demás. Así que ojalá se repita ya sin la tecnología de por medio la próxima vez. Dios quiera. A mí me encantó charlar y por ahí, qué sé yo, pienso que el bailarín es, ¿viste? Creen, digo, también a la vez que es aburrido, que no tiene mucho más allá que contar de los pasos de danza, y a veces es un error, porque hay mucha cosa que se puede discutir desde ambos lugares, y creo que es enriquecedor también para el público, que se entere cómo uno construye una carrera, porque la carrera también, no te olvides, es el resultado de una vida, es el resultado... Obvio. Te termino con esto. Mikhail Baryshnikov, que fue, ¿no es cierto?, el artista más pródigo que dio la Unión Soviética, que no es Rusia, y dijo, uno sale arriba del escenario a bailar con cada decisión pequeña o grande que haya decidido en su vida. Y eso te demuestra que después la coloratura del bailarín que vos veas arriba del escenario es porque es el resultado de su vida. Claro. Y eso a veces, ahí muchas personas no creen que es lindo ahondar o charlar. A mí me parece que sí, porque es lo que le da sentido a una carrera, a una existencia, el entender quién hay detrás del personaje, porque en definitiva el personaje pasa y acá estamos, cuarentena, o no, somos los mismos. Es que siempre, para mí una charla sin prejuicio y yendo más atrás de lo que se ve, siempre es lo mejor, lo más nutritivo. Y también es un tiempo que creo que los prejuicios es bueno lo que está sucediendo, que se están cayendo como, ¿no es cierto? Sí. Además, y está fantástico que sea, porque todos vamos a ser más felices de una manera más, ¿no es cierto? Libres. Más, claro, lógico, como tiene que ser. La democracia tiene que llegar a todo orden de la vida, no a lo que nos conviene, porque entonces no lo es. Claro. Totalmente, Iñaki. Gracias por tu tiempo y por tus historias. Un placer, Guido, haberte conocido. Nunca nos habíamos visto y bueno, acá estamos. Para cuando quieras. Cuando quieras. Dale, nos volveremos a ver. Gracias. Un abrazo enorme. Abrazo grande. Ahí pasó Iñaki Urlesaga, bailarín, se retiró en 2018, coreógrafo, pero nada, una excelente persona. Que de todo, de cómo es el baile, qué fue aprendiendo, estuvo viviendo en distintos lugares del mundo a lo largo de su carrera, y los planes que, está bien, no siempre suceden, por más que uno los planee, pasan cosas, como la pandemia, que vino a truncar algunos de ellos, pero bueno, ya se retomarán. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Pueden escuchar y compartir la charla. Queda aquí guardada en @radiomitre. Y mañana nos reencontramos aquí en estas charlas en pantuflas. Chao.